Bueno, pues como siempre, y les comenté en la inauguración, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y que me permitan la oportunidad o al instituto y a su servidora en representación del instituto de poder estar en este evento y en el que, reitero, hemos podido estar en los años recientes. Y bueno, pues ya sabemos, es un evento que organiza la Facultad de Contabilidad y Administración, que es de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y bueno, y nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El día de hoy les voy a hablar de este tema de la nueva economía y el interés público. Y lo más importante es cómo juega o qué papel juega la contaduría pública, nosotros los contadores, en esta nueva economía y en la satisfacción y sobre todo la protección del interés público. Y bueno, yo quiero comentar diciéndoles o comenzar que hoy estamos inmersos a nivel global trabajando en dos economías. La tradicional, la que conocemos todos, y la nueva economía o la economía digital, que algunos le llaman economía digital. A final de cuentas es la que será nuestra nueva economía. Y entonces, la economía tradicional, la que conocemos, tiene diferentes características, sí, que con las cuales se le pueden identificar y están preponderantemente también conocida o basadas en la interacción física. Economía es compro, pago, transaccionamos de manera personal, de manera institucional, de manera empresarial, a través de instituciones financieras, de manera directa, ¿sí? Etcétera. Entonces, la parte esta física, tradicional o física, así es como se le conoce a la economía tradicional, en la cual hemos trabajado por muchísimos años, todos los países. Algunas de forma capitalista también, dependiendo del tipo de economía que tengan, pero al final de cuentas es una economía más física. Y bueno, las personas llevan a cabo la producción y la comercialización, lo que les comento, de bienes y servicios, siguiendo las tendencias del mercado, sobre todo la ley de la oferta y la demanda, que así es como aprendimos economía, los que somos ya contadores de varios años, ¿no? Todavía sigue la tendencia de la oferta y la demanda. Sin embargo, ya hay otros factores que están haciendo que esta economía tradicional evolucione, vaya evolucionando para convertirse, y a la par trabajando otra economía y convertirse esta nueva economía con la cual estaremos transaccionando en los próximos años a nivel global, y obviamente la economía tradicional dejará de existir. Y bueno, ¿qué es esta nueva economía o la economía digital? Voy a minimizar. ¿Cómo le hago para minimizar o los quito? A ver, aquí. Ahí está, ya lo puse. Entonces, esta economía, voy a poner más para acá, digital, es diferente a la tradicional, porque la producción y el consumo emerge a través de las tecnologías de información, a través del Internet. Hay quien dice que la economía digital se empezó a gestar hace 15 años, 17 años, 20 años, pero lo que sí sabemos es que los últimos 8 años, 9 años, ha sido más recurrente su presencia con nosotros a nivel personal, ¿verdad? A nivel también empresarial y obviamente a nivel gobierno. No ha terminado esta economía digital de convertirse en esta nueva economía por diversos motivos, y uno de ellos es por las brechas que voy a mencionar más adelante, que existen o que existían, sigan existiendo, pero la pandemia aceleró el proceso de la economía digital. Personas que antes no interactuaban mucho con la tecnología, ahora hay que hacerlo. Entonces, esas tres brechas de posicionamiento de la economía digital se redujeron a raíz de la pandemia, y entonces el proceso ya de instalación, por decirlo así, de esta nueva economía se aceleró bien un poco, y en los próximos años veremos ese proceso más palpable. Ya lo vimos en nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, como lo estamos viendo ahora, como lo estamos realizando ahora,
pero bueno, debe ir inmersa también en otros aspectos de la economía, ¿sí? Y sí, ya hay una mayor utilización de la tecnología, sin embargo, el incremento de esa participación no necesariamente fue un incremento real también en la participación de la parte económica, ¿sí? De manera virtual, por decirlo de alguna forma. Y bueno, los datos más adelante los podremos manejar. Entonces, a través del Internet, de las plataformas, de las nuevas formas de transaccionar a través del Internet, es que surge o se ve de manifiesto lo que es esta nueva economía porque realizamos transacciones, ¿sí? Entonces, va cambiando sociedades o va impactando en la sociedad. Ahora con la pandemia, quienes no comprábamos tal vez muchas cosas por internet, los propios comestibles o la propia despensa, pues tuvimos que hacerlo. Y entonces se le dio a ciertos sectores de la economía una mayor acelere o una mayor profundidad en la operatividad y en las transacciones que se realizan a través de internet. Reitero, esto va a ir acelerando este proceso. Entonces, la economía digital o la nueva economía ha venido transformando en los últimos años y ahora un poco más los estilos de vida de la sociedad. Antes no estábamos tanto en un aparato como este, ¿verdad? Y ahora hacemos muchísimas operaciones a través de los teléfonos celulares, el iPad, etcétera, de las propias Mac, perdón, las laptops, los equipos electrónicos o de cómputo. Y entonces ha ido cambiando la forma en la que nos comunicamos. La información se vuelve relevante, muy relevante. El análisis de esa información también. La toma de decisiones a través de esta economía digital. Y obviamente las transacciones que realizamos a través de toda esta gama de elementos o de herramientas que forman parte de la economía digital y que ahorita lo vamos a mencionar. Y entonces, esta economía tiene 3 rasgos importantes o fundamentales. Primero que se centra, lo acabo de mencionar, en la información y el conocimiento como bases de producción, ¿sí? Es más fácil que tengamos acceso a mucha información, y no solamente de nuestra ciudad, de nuestro sector, de nuestro país, sino a nivel global. Entonces, además de que es la nueva economía, la economía digital, estamos en la era de la información, como les decía. Y eso se vuelve relevante y sobre todo el conocimiento o el conocimiento que da esa información y cómo utilizamos ese conocimiento, ¿sí? Para crecer, para operar, para transaccionar, ¿sí? También la productividad y la competitividad se vuelve diferente. Hoy debemos ser competitivos en un entorno de home office, ¿sí? Debemos ser competitivos en un entorno como el que estamos viviendo ahorita, en este momento, sin estar de manera presencial. Debemos, esta nueva economía, aunque la tradicional también busca la eficiencia y la eficacia y la competitividad, sin embargo, ahora con elementos o con recursos diferentes o con la utilización de elementos diferentes. Y otro tema también es que como rasgo fundamental de esta economía digital es que es una economía global, y yo se los decía, con el Internet, con las plataformas digitales, con las transacciones que realizamos, ya no hay fronteras. No importa en qué parte del mundo te encuentras, a través de las tecnologías de información, a través de la forma, la plataforma, el e-commerce, alguien compra, alguien vende, etcétera, los trueques que podemos realizar o cómo podemos trabajar, que es la economía, obviamente es a nivel global, ¿sí? Y por lo mismo, yo les decía en un inicio, no ha terminado de gestar la economía digital o ya de posicionarse, porque hay muchas brechas a nivel mundial. Hay países muy avanzados en temas de tecnología y hay países que no tanto. Y hay lugares, hay sectores dentro de cada uno de los países donde no existe ni siquiera la suficiente tecnología. Y entonces, como será la nueva forma de transaccionar, todos a nivel global debemos estar inmersos. Por eso,
Lleva años este proceso de la economía digital. Hay quien dice es que a raíz de la pandemia somos diferentes, nos ha cambiado. Claro que sí, nos cambió muchísimo. Sin embargo, la pandemia va a concluir y la economía digital seguirá su proceso. Reitero, lo que hizo la pandemia fue acelerar solamente la inclusión en nuestras vidas de la economía digital. Ahora bien, también esta economía, nueva economía o economía digital, se presenta como una nueva forma de producción y de consumo. Y es lo que yo ya les mencionaba. Se venden cosas diferentes de manera diferente, no todo, ¿verdad? Pero poco a poco, y obviamente consumimos también de manera diferente. Ahora bien, se trata también de un proceso complejo que implica cambios en la organización social, económica y política de los países. Por eso yo les menciono que es a nivel global esta nueva economía, y los gobiernos también están inmersos. Muchos controles de los países están siendo a través de la parte de la parte digital de esta economía. Al interior de las propias organizaciones de los propios gobiernos y también al exterior con otro tipo de gobierno. ¿Qué implica todo esto? Yo les decía, al ser una economía global, que todos, personas, familias, organizaciones de todo tipo, con fines lucrativos, no lucrativos, empresas, no empresas, gobiernos, todos estamos y estaremos inmersos en esta economía. De esa forma, cambia. Pero fíjense, lo más importante también, eh, no podemos solamente realizar operaciones a través de plataformas digitales y sin que haya regulaciones. Por eso habla de cambios en la parte política y social, regulatorios también, porque no podemos avanzar. Hoy hemos transaccionado muchos países y muchas personas a través de plataformas digitales y como ustedes bien saben, a partir del año pasado, del 2020, México levantó la mano y dijo, yo quiero ser de esos países por recomendación de la OCDE, que pues sí, ya empieza a regular lo que es las transacciones de plataformas digitales, como México u otros países. Pero salen organizaciones importantes como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, a emitir comunicados, recomendaciones, análisis del proceso de esta nueva para ir regulando lo que será ya e ir cada vez más oficializando o formalizando lo que es la llegada de esta nueva economía. Y por eso dice que es necesario identificar que la economía digital es un facilitador para el desarrollo. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas que antes no realizábamos, no solamente al interior de nuestro país, sino con otros países. Y si esa es la tendencia, debemos adecuarla o adoptarla lo más pronto posible para poder generar valor y para poder formar parte de esa contribución al desarrollo. Ahora bien, la economía digital también contribuye a que pequeños y medianos empresarios en México somos el 90% MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, de todas las empresas a nivel nacional. O sea, es un grupo o un sector muy importante y que cualquier toma de decisiones le puede impactar de manera positiva o también de manera no tan positiva o negativa. Entonces, esta economía digital aporta, además, de manera general a todos, pero a estas micro, pequeñas y medianas empresas, a liberarse de múltiples procesos y sobre todo ineficientes al digital. También podemos decir, bueno, es que hay gente, y eso lo vamos a ver más adelante, que realizaba ese proceso y al entrar la tecnología o al entrar en la parte digital ya va a dejar de trabajar ciertas personas. Yo les voy a hacer un comentario o varios comentarios más adelante. Pero definitivamente que las empresas puedan digitalizarse conlleva ahorros de tiempo, ¿sí? Conlleva a una mejor toma de decisiones, a tener a las personas
adecuadas dentro de cada uno del proceso tecnológico. Es importante qué no hace la tecnología que debemos hacer el ser humano. Yo por eso les decía, algo que se rescata mucho de esta pandemia es el valor del ser humano. ¿Qué estamos buscando nosotros como institución? Es humano que el contador público sea cada vez más capaz para que tenga un mayor valor y pueda aportar y generar ese valor. Entonces, hablando también de la economía digital, ayuda a ser más productivos, claro, simplemente se acortan procesos, ¿sí? Se quitan procesos que no generan valor, vas directo a través del proceso tecnológico, se toman mejores decisiones, hay más tiempo para tomar mejores decisiones y define que se puede ser más productivo. Y también la participación en la economía con todos los beneficios que esto representa. Pues claro, porque fíjense, el comercio electrónico en economía informal, por formal, no estaba regulada a nivel de tributación y no pagaban impuestos. Sin embargo, ya estaban participando en una economía formal porque compra, tanto empresas como personas físicas que compran, adquieren, están registrados y quien no, bueno, será la forma. Ahora, sí es la manera más fácil de vender, porque todo tiende hacia eso, hacia vender, comprar y vender con el uso de las tecnologías de información, de plataformas, etcétera. Definitivamente que se puede y se debe entrar en la economía para formar parte, generar recursos, obviamente, a través de la forma en la que la mayoría de las personas y las organizaciones poco a poco iremos transaccionando. ¿Y qué más podemos hablar de esta nueva economía? Bueno, la economía digital, pero también a nivel ya, ¿cómo se gesta a nivel de tecnologías de información? ¿Y por qué se habla de una economía? ¿Por qué llegó hasta allá? Y hay quien dice, habla como si fuera un sinónimo, o si fueran sinónimos la economía digital con la transformación digital, y son cosas diferentes. La economía digital, al hablar de economía y de transaccionar gobiernos, países, organizaciones, estamos hablando de un tema y que es global, un tema más macroeconómico, es un ecosistema que incluye, fíjense, y aquí dice, redes de comunicación, los sistemas de procesamiento, las tecnologías, los usuarios finales, el que compra, el que vende. Para comprar y vender, pues debe haber primero una necesidad y deben existir las personas que quieren comprar y que quieran vender. Lo mismo, la demanda, pero a través de plataformas digitales o mediante pagos electrónicos y herramientas que tenemos que seguirán, que cada vez harán su aparición, por decirlo así, de manera más importante en la propia economía. No solamente estar pagando con transferencias bancarias o con tarjetas de crédito, sino otro tipo de elementos también para obviamente pagar y que se cierre el ciclo de esa operación. Pero bueno, estamos hablando de que es un todo. Entonces, dentro de la economía digital está la infraestructura de negocios, la tecnología, el software, las telecomunicaciones, canal especializado en tecnología. También esa es la infraestructura, la plataforma. También está el negocio electrónico, el e-business, que son las plataformas en línea, todas las que conocemos. Y luego el comercio electrónico o el e-commerce, que es general, ya ahora sí, después de que se tiene todas las redes, se tiene la parte tecnológica, el software, se tiene la plataforma tecnológica para transaccionar y obviamente prestas el servicio o el a través de la plataforma electrónica, entonces pues se requiere también quién va a comprar y quién va a vender, ¿sí? El Internet, lo que le llaman el Internet de las cosas y en este caso también qué se va a comprar y qué se va a vender. Yo hacía referencia, el Banco Mundial hace un año y medio, de avance de la economía digital. Hoy, a raíz de la pandemia, está hablando de un 50 de avance, puede ser un 55, 60, de la población que participa. Aquí dice que sigue sin participar, pero
o sea, que ya empieza, que ha seguido participando en la economía digital y que las brechas que yo les mencionaba, la primera brecha digital, que no hay un acceso al Internet, la segunda brecha, que bueno, sí hay un acceso, y la tercera brecha, que son el uso avanzado de la tecnología. Antes, el 60% no tenía, era 40% era el avance y el 60% no de la economía digital. Hoy ya estamos en un 50% de avance, reitero, porque se han acortado esas brechas. También esta nueva economía requiere, para que pueda funcionar, obviamente un clima de negocios más dinámico a través de las redes, a través de las plataformas, y sobre todo también una educación y una formación para mejorar las habilidades y competencias de los colaboradores, ¿sí? Educación y formación, pues, es capacitación. Y yo aquí quiero comentar que como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual tengo el honor de presidir, que tenemos 97 años, este próximo mes de mayo, que vamos a celebrar todos los contadores públicos en México, el 114 aniversario de nuestra profesión, 114 años ya, vamos a hacer un evento a nivel nacional, están todos cordialmente invitados, y en ese evento una de las cosas que vamos a hacer es lanzar un programa de competencias digitales para contadores públicos y Big Data, que nos va a enseñar a cómo podernos subir a las tecnologías de información de manera directa en nuestra profesión. Y obviamente lo queremos abrir este programa de competencias digitales, que es como un diplomado, también para las universidades, para que los jóvenes universitarios tengan la posibilidad, como ustedes, de poder entender un poco más hacia dónde va nuestra profesión, pero no solamente hablar de la tecnología y pensar que la tecnología está inmersa en nuestra profesión, en la facturación electrónica, en que hacemos declaraciones por internet. No, o sea, esto va más allá. Entonces, son más de 100 horas de capacitación que para nosotros como instituto ya también viene avalado por parte de IFAC, ya lo platicamos con IFAC y obviamente va a ir el logo porque también lo queremos lanzar perdón, a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué? Por el tema que les estoy mencionando, perdón, que es la capacitación que debemos tener los contadores para utilizar cada vez más, fíjense, cada vez más esta economía, perdón, las plataformas, la ciberseguridad, también saber que debemos poner candados, todos los procesos contables, cómo los están adhiriendo las empresas, debemos entender qué están haciendo para nosotros entender cuál es nuestro rol o de cuál debe ser nuestro rol como contadores. Y bueno, definitivamente que por eso consideramos que la capacitación o a través de la capacitación es el arma más valiosa, donde como contadores podemos identificar cuál es nuestro rol sin el uso de la tecnología y cuál debe ser nuestro rol con el uso de la tecnología como herramienta solamente. También yo les mencionaba, debe haber un entorno regulatorio e institucional, claro. Si no hay control, si no hay un entorno, al interior de las organizaciones, pues con reglamentos o con estatutos, y obviamente de manera general o global, o fuera de las organizaciones, ya de manera jurídica, con regulaciones, marcos regulatorios, pero nacionales e internacionales, pues difícilmente pudiera caminar esta economía, que ha sido también parte de las brechas y bueno, los países han ido evolucionando en ese sentido y han ido generando con base en recomendaciones, reitero, de la OCDE, esas regulaciones para poder permitir que tenga la formalidad y la legalidad este tipo de transacción. Y un sistema de innovación científica y tecnológica. Definitivamente, pues porque la propia tecnología va cambiando muy vertiginosamente y sí se debe tener esta parte de innovación y sí debe conocer todo, sobre todo. El tema que yo les estoy dando es la nueva economía y el interés público. Es decir, esto que les acabo de mencionar, cómo impacta en la sociedad. Y como les dije en un inicio, nosotros como contadores públicos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? En este entorno hoy por hoy de dos economías, la tradicional y la nueva o la digital, después en la que continuará, que es la digital, y,
Y bueno, ¿cuál es el papel del contador público? ¿Y por qué al contador público también nos interesa el interés público? ¿Sí? Entonces, de acuerdo con IFAC, que es la voz mundial de la contaduría pública o la organización más importante a nivel mundial, y que México, en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, somos miembros de IFAC, somos la única organización de México que pertenecemos a IFAC o somos miembros de IFAC y tenemos información de primera mano de nuestra profesión. Entonces, IFAC, esta voz mundial de los contadores públicos, define que el interés público son todos los beneficios que se tienen, netos que se tiene a nombre de toda la sociedad o a favor de la sociedad, con cualquier relación de acción, de decisión, de políticas que hayan tomado las diferentes organizaciones, las profesiones, etcétera. Entonces, como contadores públicos, al tener terceros interesados, grupos de interés con los que nos relacionamos y que forman parte de la sociedad y a los cuales nuestra profesión, a través de nosotros, les genera valor o debemos trabajar por generarles valor. Entonces, si generamos valor, estamos afectando de manera positiva a ese interés público, ¿sí? Que ahorita vamos a decir quiénes son el interés público, y de esa manera podemos estar diciendo que estamos cumpliendo, además, con algo muy valioso para nuestra profesión, y lo marca nuestro código de ética, que es nuestra responsabilidad de servir al interés público. Hoy está cambiando a través de esta economía digital y procesos de pandemia, y ya no solamente es a favor del interés público, o no solamente tenemos la responsabilidad de servir al sector público, sino es también proteger. ¿Y cómo podemos proteger ese interés público? Bueno, primero necesitamos saber qué es el interés público, quiénes forman el interés público, qué parte de nuestra profesión está inmersa con el interés público y qué podemos hacer para protegerlo. Pues generarle valor y generarle un entorno de confianza, ¿sí? Entonces, hablando de interés público, donde fácilmente la profesión contable podamos aplicarla, es lo que les acabo de mencionar, las responsabilidades que tenemos con el interés público. Y la principal responsabilidad es usar nuestro juicio profesional, normativo, regulatorio, dentro de un proceso objetivo, ¿sí? Fundamentado, pero sobre todo también con bases éticas muy importantes. Entonces, se puede afirmar también razonablemente que algunos grupos del público pueden, debido a la proximidad que tienen con una institución en particular, se pueden ver afectados con el trabajo de los contadores públicos. Muchos sectores, muchas empresas, y afectados o sea, obviamente de manera positiva, que eso es lo que buscamos, entendiendo el sector económico en el que se encuentran esas organizaciones, obviamente que son las que dan con fines económicos, y el impacto de un informe, por ejemplo, de un contador público, el impacto que tiene. Y lo voy a decir más adelante, y si no me lo recuerdan, por favor, porque normalmente hemos conocido el impacto. ¿Quién me contrató a esta empresa? Entonces el impacto es darle su informe, obviamente con base en el juicio profesional y con toda la normatividad, lo más apegada y razonable a la realidad. Y podemos decir, bueno, pues la empresa forma parte del interés público, forma parte de la sociedad. Sin embargo, nuestro trabajo va más allá. Por eso dice, aquí en el último punto dice, sin embargo, las implicaciones del trabajo de la profesión contable, el nivel de confianza del interés público, que yo les decía que hay que generar confianza, pueden afectar al público en una escala mucho más amplia. ¿Por qué? Porque hoy, para proteger ese interés público, el informe de auditoría o el informe que resume el resultado del trabajo realizado por el contador público, como contadores debemos pensar y debemos decir y asimilar y comprender y enfocar nuestro servicio y nuestro informe, nuestra conclusión del trabajo, pensando que no solamente va a afectar a la empresa que me contrató, para bien o para mal, o sea, va a afectar en el sentido de que debe ir lo más confiable posible, reitero, utilizando el juicio profesional y toda la experiencia, pero va más allá porque los usuarios de ese informe no solamente son los tomadores de decisiones de esa empresa, pueden ser tomadores de decisiones terceros que tienen que ver con la empresa, ¿sí? Como autoridades,
como también bancos, instituciones financieras del sector financiero, etcétera, proveedores, clientes. Y entonces el impacto del trabajo del contador público hacia el sector público, ¿sí? Hacia ese interés público, por eso dice, va mucho más allá, no se queda en primera línea con quien nos contrató. El generar un ambiente de confianza y de certidumbre va más allá, ¿sí? A esos terceros de información, a esos grupos de interés que son el interés público también, a quienes debemos y a quienes les debemos generar esa confianza. Y aquí dice, ¿quién es el interés público? Bueno, pues el interés público, ya resumiendo, son los inversionistas, los accionistas, los dueños. Aquí estamos hablando al interior de la empresa de esa organización que les interesa ese informe en el ejemplo que yo les estoy poniendo. Pero también son clientes y proveedores que son externos a la organización y también son con otro tipo de contribuyentes, electorados, ciudadanos, los propios organismos, o perdón, la propia autoridad, ¿sí? Que muchas veces revisa ese informe, etcétera. Entonces, el impacto que tiene el trabajo del contador público está 100% inmerso en la sociedad o en el interés público. También dice, ¿qué o cuáles son esos intereses públicos? De manera específica decimos, bueno, el interés público son los inversionistas, son el gobierno, etcétera, ya lo dijimos, los bancos, todos los grupos de interés. Pero, ¿qué quieren o qué necesitan esos grupos de interés? Sí, para pensar que está satisfecho su interés y que en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no solamente está satisfecho, sino que se logró algo más para la toma de decisiones. Bueno, ¿qué se requiere? Pues precisamente, si tengo un interés, ¿cuáles son esos intereses? Si yo soy el banco, ¿cuáles son mis intereses? ¿Y qué es? Bueno, pues son esas cosas valoradas por las cuales los individuos y la sociedad necesitan y incluyen los derechos, las libertades económicas, etcétera. Entonces es cosas valor, poniéndolo como lo sabemos y lo escuchamos siempre, es generar valor o agregar valor. Les pongo un ejemplo. Los que la venta en línea, los que vendían o todas estas empresas, supermercados que venden también por internet. Yo a lo mejor antes iba a Walmart a comprar la despensa, pero ya después de la pandemia empecé a pedirla en línea, por poner un ejemplo. Entonces, Walmart siempre ha ofrecido ese servicio. Antes de la pandemia, quienes lo hayan utilizado, pues les generaba un valor, porque el valor es de no tener que trasladarte o no poder trasladarte. Entonces llegas a mi casa, tú y cualquier otra organización o empresa. Sin embargo, ahora con la pandemia, pues obviamente hubo mucho más demanda y entonces esa venta en línea de despensa generó más valor, porque generar valores o cosas valoradas es entregarle a alguien que lo quiere, que lo requiere. Entonces, si lo requieres de esa forma, le estás generando valor, estás satisfaciendo la necesidad que tiene y entonces les estás entregando algo valorado. Y si le estás entregando algo valorado, le generaste valor. Como conclusión, hoy es muy importante y cada vez más que generemos valor. Y en esta nueva economía, más, porque hay un mayor acceso y entonces la competencia y la competitividad es muy importante, ¿sí? Y entonces la diferencia es generar valor. Pero para generar valor hay que entender qué necesita ese grupo de interés, ese tercero interesado, para poder generarle valor. Hablando en la contaduría pública, ¿qué necesitan? Pues necesitan informes razonables que reflejen lo que la situación, fíjense, la situación financiera, pero como lo vamos a ver más adelante, también la no financiera, porque se está trabajando en eso, sobre unos informes que les voy a mencionar. Y entonces, de esa manera podemos decir que la contaduría pública estamos inmersos en la sociedad, estamos inmersos en ese interés público, pero además, al generar un ambiente de confianza, de credibilidad, de certidumbre, estamos, además de generando valor, estamos identificando también la parte que le compete a la profesión en una mezcla con el uso de la tecnología, que con esa generamos valor, porque es la tendencia. No podemos estar fuera de la tecnología porque no generamos valor, pero además la tecnología
no puede hacer lo que hace el ser humano o el contador público, que es generar confianza, certidumbre, certeza a través de valores, a través de la ética. No puede utilizar un juicio profesional. Quien utiliza con base en la normatividad y la experiencia el juicio profesional es el contador público. Debe existir esta mezcla importante para la profesión en esta nueva economía. Y además, considerando que esta nueva economía lo que está diciendo es, estamos inmersos en una sociedad, llegas más rápido a esa sociedad, todos los usuarios, entonces necesitas generarle valor, quien sea, y además, de una manera confiable, importante, de una manera competitiva, como lo decíamos en un inicio. Y entonces todas las profesiones, no nada más la contaduría, debemos estar inmersos en eso y resaltar lo que son las necesidades del interés público o de los terceros interesados o de la sociedad en general. Otro tema de que son los intereses del público, pues aquí ya lo dije, no son cosas que para adquirir y poder manejar, poder controlar. Ya les puse el ejemplo, poder también usar, etcétera, pero que las podamos tener, para eso necesitamos, obviamente, adquirirlas y adquirimos a lo que aspiramos, lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que deseamos. Y nosotros como profesión contable ayudamos a que los ciertos intereses de esa sociedad o de ese interés público, sí que la mayoría son de naturaleza económica, que están relacionados con la gestión eficiente de los recursos, ahí es donde nosotros agregamos valor en nuestras recomendaciones a las organizaciones, a las empresas, y sobre todo en ambientes como este, reitero, de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad, donde también no hay suficientes recursos, los recursos son escasos y la profesión por excelencia con la suficiente capacidad para entender cómo maximizar y cómo utilizar y cómo equilibrar esos recursos somos los contadores públicos. En la línea de consulta de las organizaciones normalmente estamos en el número 1, es decir, tienen muchos o varios temas los organismos o las empresas y dicen, bueno, pregúntale al contador, ¿no? Al contador y bueno, si es certificado más. Entonces, esto se vuelve muy relevante, esta parte de interés público. No podemos hablar de ninguna profesión, de ninguna empresa, ¿sí? Pero hablemos de nosotros como personas y ustedes estudiantes. O sea, no podemos hablar de una profesión y decir el contador público o el estudiante de la contaduría pública y la sociedad, y la universidad, y el sector público, que es el gobierno, y las empresas. No. Los contadores públicos y los estudiantes de contaduría pública siempre debemos pensar, y más ahora con toda esta tendencia, es el contador público y el estudiante en la sociedad, en el sector público. Es decir, estamos inmersos, debemos trabajar, debemos sentir que nuestro trabajo y estar convencidos tiene un impacto social importante. ¿Sí? El CINIF, que antes de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de que generamos mucha normatividad que utilizan todos los contadores públicos asociados o no, colegiados o no, alguna la generamos nosotros, otra la adoptamos de la parte internacional y la generamos y con esta parte que ustedes conocen muy bien a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones, donde nos permite a los organismos de profesionales también autorregularnos con ciertos parámetros. Entonces, esta normatividad, antes muchos de nosotros contadores que ahorita pueden estar escuchando, aprendimos la contabilidad con los principios de contabilidad. Esos eran emitidos a través de nuestra Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hemos emitido mucha normatividad a lo largo de estos 97 años. Sin embargo, no sé, a partir del 2002, creo, inicia lo que es el CINIF y gran parte de integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde tenemos también a las firmas más grandes, y bueno, todo tipo de firmas, ahora integran lo que es el CINIF, se constituye el CINIF, para que, que pudiéramos tener normas de contables, obviamente, o normas financieras, entendieran el impacto de la contaduría pública o de la contabilidad en muchos sectores de nuestro. CINIF también dice qué es el interés público y por qué es importante para el contador y cómo coadyuvamos a ese interés público, que reitero, el interés público es la sociedad. Y si la sociedad está cambiando,
todos los grupos de interés con base en la economía digital. Entonces, la economía digital, al ser una economía, ya dije, de información, de toma de decisiones tecnológica, que está haciendo que las sociedades cambien. Al cambiar las sociedades y al cambiar la forma de hacer negocios, al cambiar la forma de transaccionar, hace que los gobiernos cambien, que las profesiones cambien o evolucionen. Y eso es en el proceso en el que estamos nosotros. Y entonces, bueno, ¿cómo generamos valores a la sociedad? La mayoría de los trabajos que se realicen no las hacemos pensando en generar valor a la sociedad. También difícilmente podamos estar hablando de un país en crecimiento, ¿sí? Entonces, el CIMIP dice, si generamos normas de alta calidad, normas de información financiera, que así es, pues entonces estamos coadyuvando a generar información financiera útil y confiable, ¿verdad? A través de esas normas contables o financieras. También empresas con información financiera, hoy el CINIP se queda con la información financiera, ahorita la tendencia ya se está trabajando también en información no financiera, que vamos a ver más adelante. Entonces, esa información financiera confiable de las empresas, pues puede ser sujeto con esos otros terceros interesados o ese interés público que son los bancos, pueden ser sujetos a recibir recursos económicos o préstamos a nivel de crédito, como se dice, y una empresa que recibe recursos económicos de terceros a través de préstamos o de factorajes financieros, entre otros, pueden crecer. ¿Por qué? Porque normalmente piden ese préstamo o ese recurso para ampliar su planta productiva, para tener mayor capital de trabajo, sí, porque traen proyectos importantes, están generando empleo. Entonces esas empresas crecen y si generan más empleo, si generan también una mayor utilidad y que implique un pago de impuestos, entonces están beneficiando a la economía de la sociedad. Y entonces nos están beneficiando a todos. A través, ese es un ejemplo a través de cómo normas importantes podemos los contadores públicos y a través de esa confiabilidad podemos impactar de manera directa o indirecta en el bienestar de la sociedad o de ese interés público. Entonces, aquí es importante evaluar también cómo vamos en el tiempo. Uy, ya nada más me quedan 10 minutos. Es importante, me voy a ir un poco más rápido. Es importante que evaluemos, jóvenes, ese costo-beneficio del que siempre hablamos, ¿no? Y en la medida que para la sociedad exista un mayor beneficio, entonces estamos considerando que esa acción, que esa decisión, que ese trabajo realizado, pues obviamente fue superior porque está impactando de una manera importante y positiva en un mayor porcentaje en ese beneficio a la sociedad, a los terceros interesados, como les digo, con un costo que lo tuvo, pero obviamente el beneficio superó. Es importante hacer esa evaluación del costo-beneficio. Si no es así, es que tal vez no hemos entendido qué es lo que busca ese tercer interesado o qué es lo que busca la sociedad y es importante que lo conozcamos. Y también, no solamente suponiendo que eso es lo que buscamos, que el beneficio sea superior o mayor, también cómo lo hicimos para obtener ese beneficio. Por eso es el siguiente punto, la evaluación del proceso que llevamos para generar valor, para beneficiar a la sociedad. Y aquí es si esa decisión o esa política que se tomó, la forma en que se trabajó, se hizo obviamente con transparencia, con responsabilidad pública, con la independencia, con el juicio profesional, con los procesos importantes, con las regulaciones consideradas, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que en la forma y en el fondo, si lo queremos ver así, en ese beneficio realmente el impacto es importante porque en el proceso aprendimos, en el proceso caminamos, en el proceso crecimos y en el resultado también. Y bueno, a raíz de todos estos cambios, hay una propuesta también ya de la profesión contable, de la nueva definición de la contaduría pública, también los que lo aprendimos a través de Elías Lara Flores o de los principios de contabilidad, que bueno, ya no existen más. Pues obviamente, pues ya se está analizando cuál debiera ser la nueva definición de nuestra profesión con toda esta tendencia, reitero, de la nueva economía o economía digital, y que va tendiente esa economía al interés público y hacia allá vamos también los contadores, la profesión y los contadores públicos. Entonces, para la nueva definición del contador, de la contaduría pública o de la contabilidad, es importante que se conozca quién es el profesional contable, qué hace un profesional contable y cómo se puede diferenciar a un profesional contable de otro. Fíjense,
quién, qué y cómo, pero profesional contable. Por eso no olvidemos que la importancia, la relevancia de nuestra profesión tiene mucho que ver, sí, la profesión en sí, pero el factor humano. Sí, la tecnología, claro que sí, pero lo que va a hacer el ser humano con esa tecnología. Es decir, todo lo contrario a lo que pudiéramos pensar, cada vez se vuelve más relevante y con la pandemia más el valor humano que tiene el contador público. Sí como persona, sí como líder que vamos a ver más adelante, pero también como, como contador, como tal, como técnico, como normativo, ¿sí? Como con valores, etcétera. Entonces, ¿quién es el profesional contable? Bueno, pues el contador público, la persona experta en el campo de la contaduría pública y que tiene experiencia fundamentada, práctica, técnica, etcétera. Pero sobre todo que demuestra y mantiene sus competencias. No solamente egresé y soy contador público, sino tengo que demostrar, y eso viene, lo dice también nuestro código de ética, tengo que demostrar que soy competente. Y para demostrar que soy competente, mis competencias, mis habilidades, mis conocimientos, mis capacidades deben estar actualizados, deben ir acorde a este proceso evolutivo de la profesión y a cada proceso evolutivo y después de tener esas competencias, demostrarlo. Ese es el verdadero profesional contable, que cumple con el código de ética, en este caso el nuestro, que está avalado por IFAC, el del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se mantiene con un alto estándar profesional también. Y eso lo da mucho también, bueno, pues cuando estamos colegiados porque conocemos las tendencias de la profesión, etcétera, etcétera, y eso nos ayuda muchísimo. Y estar sujeto a las regulaciones tanto de la organización contable, obviamente, como a cualquier mecanismo de regulación y regulaciones de las propias leyes, ¿no? Ahora, con base en eso, de qué hace y cómo lo hace, quién es el profesional contable, hay un ejemplo aquí de hacia dónde va esta nueva definición de la contabilidad. Y dice que es un campo práctico en donde el profesional contable o el contador público, dicen profesional contable porque esta la propone IFAC y les vuelvo a decir, es un organismo internacional y entonces cada país es diferente, a nosotros llamamos aquí contador público, etcétera. Entonces, profesional contable es la forma en que para la mayoría de los países lo podemos entender, por eso se traduce de esa manera o lo escriben de esa manera el propio IFAC. Pero bueno, donde el contador público o el profesional contable provee la medición, el reconocimiento, la preparación, el análisis y la revelación de información financiera o de información no financiera IFAC. Por eso él ya trae ese tema, ya lo está haciendo, lo está viendo con el IFRS Foundation, etcétera, sobre estos informes no financieros o de sostenibilidad, que nosotros como instituto estamos ya integrando y de nueva creación nuestra primer comisión técnica sobre informes de sostenibilidad o sustentabilidad, que se utiliza más sostenibilidad, para ver estos tipos de informes no financieros. Hay ejemplos, yo no me quisiera desviar ahorita, ya no tengo el tiempo, pero el capital humano muchas veces no está reflejado en los estados financieros. Son muchos intangibles que tienen las empresas que no están reflejados aún en la información financiera. Sin embargo, para la toma de decisiones son valiosos y no pueden dejar de estar. Entonces, hoy por hoy, y la nueva tendencia es ir complementando información financiera con no financiera y presentarla para la toma de decisiones. Y que esta información ayudará a los gerentes, a los inversionistas, a las autoridades fiscales, a los otros interesados, que todos son el interés público que yo les mencionaba, a la mejor toma de decisiones o a la toma de decisiones. Entonces se vuelve muy relevante quién es el contador público, lo que hace el contador público, cómo lo hace el contador público, en qué sectores lo hace el contador público, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Y los contadores públicos estamos en todos los sectores, entonces nuestra profesión es muy importante y es muy relevante. El campo aquí dice de la contaduría pública, que dentro de esta definición, pues la contabilidad, la auditoría, las finanzas, la administración financiera e impuestos, entre otros, ¿no? Creo que me está acabando el tiempo. Y ya les dije los factores, bueno, ¿cómo se puede diferenciar un profesional contable de otro? Ya les dije las competencias, las responsabilidades y los servicios proporcionados. Es importante que generemos mayor certeza en el mercado y en toda la infraestructura financiera, los contadores públicos, la contaduría pública.
presentar informes financieros y no financieros, que trabajemos en esto, ¿verdad? Sólidos para la mejor toma de decisiones, que el grado de comparabilidad de los informes en diferentes jurisdicciones, perdón, sea alto, que la información financiera o la no financiera sea sólida, transparente para la mejor toma de decisiones, una mayor eficacia o eficiencia, es decir, la menos costosa, o donde se maximice o minimice, se minimicen los costos, se maximice el beneficio, obviamente para las empresas. Esas son nuestras principales responsabilidades hacia las empresas o la protección del interés público. Yo les he hablado de IFAC y como organismo mundial, también su principal misión es servir al interés público. Y todos los países miembros debemos servir al interés público, las organizaciones como el instituto. Entonces, estamos hablando de lo mismo, porque de esa manera contribuimos, por eso estamos inmersos en la sociedad. Contribuimos al desarrollo, a la adopción, a la implementación de estándares, no solamente en la propia profesión, sino también de alta calidad para las organizaciones o las empresas. Busca contribuir a las firmas pequeñas y medianas, etcétera, etcétera. Nuestra filosofía es ir muy de la mano de lo que a nivel internacional hace IFAC y otros organismos internacionales, proporcionarlos a nuestros asociados para que a su vez lo podamos permear en las empresas y en las organizaciones y en toda la sociedad. Bueno, IFAC nos propone ciertos retos dentro de los que estamos haciendo para América Latina. El número 4, trabajar con las nuevas generaciones de contadores públicos, como lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Educar a través del número 3 de las competencias de nuestra profesión, el uso de la tecnología como herramienta clave. Vamos a lanzar ese programa de competencias digitales. Y entonces, yo quiero, porque ya debo resumir, yo me quiero ir a esto que quiero verlo con ustedes, jóvenes. Con todo lo que hemos platicado, el futuro, cómo se puede crear valor agregado en esta profesión, y es a través de una comunicación ágil donde la retroalimentación sea efectiva y constante. No podemos ya pensar que los contadores públicos y los estudiantes de contaduría pública vamos a estar detrás de un escritorio. Eso ya no existe para el contador público. Y una de las competencias relevantes es precisamente la comunicación. Obviamente la comunicación ágil y asertiva. Debemos desarrollar nuevas habilidades profesionales, ¿sí? Debemos promover los conocimientos tecnológicos y digitales forzosamente, mantener el liderazgo colaborativo y responsable. Y ahorita les voy a hablar de ese liderazgo y ese es el mensaje que yo quisiera dejarles. Estamos hablando otra vez de generar valor. Y generar valor interesa a la sociedad, al interés público, y esa sociedad está cambiando y está inmerso en una nueva economía, ¿sí? Ahorita en 2 economías, pero ya dije cuál es la tendencia. Entonces, debemos entender, para atender esas necesidades, qué competencias, qué características debemos tener, qué cualidades, qué debemos desarrollar, y sobre todo, ustedes que son jóvenes, de la mejor forma de implementarlo en las organizaciones. Y es importante también que entonces entendamos que aquí habla de liderazgo colaborativo y responsable, que el liderazgo que aprendimos hace 5, hace 10, hace 15 años, no es el mismo liderazgo que debemos tener en la actualidad. Y sobre todo ustedes, y eso es el mensaje que yo les quiero dejar. ¿Para qué? Para generar valor, ¿sí? A la sociedad. Alinear el propósito de vida con el profesional. Y aquí es, los líderes de hoy y del futuro inmediato, jóvenes, deben estar comprometidos con la sociedad. Cualquier profesión, ya lo acabo de mencionar, y obviamente la nuestra, me voy a referir a la nuestra, está comprometida con la sociedad para generar valor. Si no generamos valor, no existimos, no crecemos, no cambiamos. Entonces, los líderes de hoy debemos tener un compromiso muy fuerte con la sociedad, ¿sí? De hoy y del mañana. También por temas ambientales, por temas de la Agenda 2030, que muchas empresas cada vez están entrando en eso. Si no lo entendemos, que esas son las necesidades de las empresas, no vamos a generar valor. Debemos aportar los líderes a la protección del interés público, ya lo platicamos, quién es el interés público, y debemos aportar. No podemos decir, por eso les decía, los jóvenes o los contadores y la sociedad. ¿No? Estamos en la sociedad y debemos aportar con nuestro trabajo a proteger a la sociedad, proteger el medio ambiente, proteger
la parte económica, los recursos que hay, proteger a las empresas a través de nuestro trabajo. Interés en el medio ambiente también. Si no estamos interesados los nuevos líderes, si no estamos interesados en equidad de género, en todos los objetivos o en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, reitero que muchas organizaciones, las firmas de contadores públicos, las más grandes, que normalmente son las que empiezan con esos cambios y después vamos permeando, o van permeando, sí vamos a poder trabajar, pero no vamos a asumir el liderazgo. Los líderes de hoy y del futuro debemos ser flexibles al cambio. Los líderes, y si queremos asumir como organismos, como facultad, etcétera, el liderazgo en la contaduría pública, debemos entender que hoy más que nunca los contadores públicos debemos asumir que hay escenarios, que los escenarios van cambiando y que debemos actuar en consecuencia. Debemos ser los líderes y la profesión también como líder flexibles al cambio. Ser incluyentes también, hablando de, perdón, los que le mencionaba, diferentes formas de pensar, de trabajar, porque ahora con la globalización o con este tema de la economía digital, pues los ambientes son más multiculturales, debemos ser incluyentes. Entender la nueva forma de hacer negocios a través de la economía digital y lo que originó también la pandemia, que ya las cosas han cambiado. Los líderes de hoy y del futuro debemos trabajar de esa manera. Tener experiencia y visión tecnológica, también lo que acabamos de mencionar, porque la economía digital llegó para quedarse, no va a cambiar, al contrario, va a tomar mayor fuerza. Ser capaces de generar confianza resolviendo problemas complejos. Generar confianza, ese es un buen líder. Entonces, la contaduría pública debemos generar confianza para tener ese liderazgo. Aportar valor a las organizaciones, ya también lo comentamos. Sobre todo encontrar un equilibrio en 4 dimensiones de nuestra vida, en la física, la mental, la emocional y la espiritual. Y eso te lo dice cualquier líder de cualquier organización. Y reitero, los contadores públicos no podemos decir, bueno, eso lo hacen las empresas, eso lo buscan las firmas. No. Cuando dejemos de pensar, y ese es un gran mensaje también para todos nosotros, es que estamos inmersos en esa sociedad y que los mensajes de liderazgo no solamente son para algunas organizaciones o para algunas profesiones, para la contaduría pública también. Entonces, trabajar en este tipo de liderazgos nos garantiza un mayor crecimiento y nos garantiza que generemos valor, sin importar a qué nos vayamos a dedicar dentro de nuestra propia profesión. Muchas gracias, esto es lo que yo les puedo decir, perdón, me tardé un poco más, pero bueno, este tema, reitero, se vuelve relevante para nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias por la invitación, son ustedes muy amables. Agradecemos a la contadora pública certificada Diamantina Perales Flores por su conferencia La nueva economía y el interés público. Muy interesante, contadora. Me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que nos compartió el maestro Enrique Guzmán, para que por favor nos pueda apoyar con las respuestas. ¿Cuál es la opinión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre el impuesto global? Mira, perdón, es lo que yo les decía, al estar hablando de una economía global, porque la nueva economía, o la economía digital, como lo dije, es una economía global, hay transacciones globales. Sin embargo, las recomendaciones de la OCDE es que cada uno de los países, entendiendo sus propios acuerdos también que tienen, y entre ellos regulen lo que son la tributación internacional y global, pero atendiendo también la necesidad de cada país y las regulaciones del propio país. Se habla de un impuesto global, pero se habla por las transacciones que se generan. Sin embargo, hay tratados para evitar la doble tributación, hay plataformas digitales que están en Estados Unidos, la sede, o están en Europa, y las transacciones se realizan en todo el mundo, en México, etcétera. Entonces, se tiene que buscar evitar esa doble tributación, y por eso poco a poco los países, esto va iniciando, los países que ya iniciaron van a ir corrigiendo, van a ir entendiendo cómo deben ir regulando, y los que no lo han hecho van a iniciar con ese proceso de regular la parte de tributación. Sin embargo, impuesto global es porque la transacción es global. No significa que sea un solo impuesto o no que sea un impuesto único.
y que se va a reconocer en un solo país. No es así, hay que ir entendiendo esta forma, por eso es la tendencia. Y una de las tendencias de nuestra profesión y de las nuevas competencias del control público es conocer la tributación internacional, precisamente. Gracias. Una pregunta más, contadora. Habló usted de algunas brechas. ¿Cree usted que la brecha generacional tiene algún impacto en el avance de la economía digital? Definitivamente, definitivamente, porque las brechas a las que mencioné fueron de manera general, simplemente el uso, menor uso, moderado o un mayor uso de la tecnología, pero eso tiene mucho que ver, el nivel de uso de la tecnología tiene que ver con la generación, tiene que ver con la situación geográfica donde se encuentra, porque hay pueblos donde no llega la tecnología, y tiene que ver con la educación también. Entonces, sí, definitivamente. Hoy por eso decimos, la pandemia acortó brecha, porque ahí sin importar generaciones, hubo que adecuarse a este tema tecnológico, unos batallando más, otros batallando menos, pero al menos eso no quiere decir que aquí estemos transaccionando o qué sé yo, no en todas las actividades, sin embargo, sí a la inclusión de esta parte digital. Tal vez no a la parte económica de la parte digital, pero sí al uso de la tecnología. Si ya tienes el uso de la tecnología, ¿qué conlleva? Bueno, pues que cada vez utilices más esa tecnología en situaciones económicas, ¿no? O de transacciones. Así es.